¿Cuánto valen los datos de tu empresa o de tu negocio? ¿Qué ocurriría si de repente un día por un ransomware, por un borrado accidental, por cualquier motivo, de repente perdieras todos los datos de tu empresa, perdieras los proyectos, la facturación, la contabilidad, la lista de clientes, el stock, es decir, todos los datos de tu empresa, o ya no todos los datos, parte de los datos de la empresa, porque de repente un ordenador te falla y pierdes todos los datos que tenías dentro de ese ordenador, no digamos ya varios ordenadores, no digamos ya servidores? Piénsalo, te voy a dar unos segundos para que lo pienses. Cuando una empresa tiene un fallo catastrófico, bien sea total o bien sea parcial, muchas de ellas, el 90%, acaban cerrando. ¿Por qué? Porque hoy en día lo más importante que tiene una empresa son los datos. Una máquina se puede volver a comprar, se puede reponer, cualquier cosa física se puede reponer, evidentemente tiene un coste, pero los datos no. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de protección de datos enfocados a empresas. ¿Cómo podemos hacer esa copia de seguridad? Pues evidentemente necesitaremos dos cosas. Por un lado, un hardware donde hacer esas copias de seguridad y luego un software para que gestione esas copias de seguridad. En cuanto al software, necesitaremos algo que sea estable, que sea seguro, que sea robusto y sobre todo que sea muy confiable. Como ya sabéis, porque os lo he comentado muchas veces, para mí el sistema operativo más robusto y más estable para NAS y para servidores es el de Synology, es DSM. ¿Y por qué? Porque tienen mucha experiencia y porque por eso mismo muchas empresas apuestan por ellos, por Synology, porque es muy estable. Y como hoy vamos a hablar de garantizar la seguridad de los datos para entornos empresariales, vamos a hablar de Active Protect, que es la solución que ha lanzado Synology, que precisamente se centra en eso, en garantizar la seguridad de los datos, en backups, en todo lo que tenga que ver con sistema empresarial. Ha lanzado un hardware y un software, pero eso sí, ha lanzado un software específicamente para eso y está muy enfocado en garantizar la seguridad y la protección de los datos. Pero eso sí, de una manera muy sencilla y muy robusta, de tal manera que si eres una gran empresa con tu departamento de IT le va a facilitar muchísimo el trabajo, pero si eres una empresa pequeñita o mediana que no tienes departamento de IT, tú mismo te vas a poder gestionar tus copias de seguridad y tú mismo vas a poder configurarlo porque vais a ver que es muy sencillo. Tenemos tres modelos diferentes que serían este, que sería el DP320, que como podéis ver tiene dos bahías. Después tendríamos uno que sería muy parecido, que sería el DP340, que sería exactamente igual pero con cuatro bahías. Y después tendríamos el DP7400, que ya sería enracable y tendría muchísimas más bahías. En cuanto al hardware tenemos grandes diferencias, aparte de procesador, que sería el DP320 no tiene caché, no tiene M2, los otros dos sí, y luego también en la velocidad de los puertos. Así que venga, vamos a verlo. Aquí tendríamos el modelo más sencillo de todos, el DP320 de dos bahías. Una cosa muy importante es que todos los modelos ya vienen con los discos incluidos. Vendría con dos discos de 8 teras, que con el RAID se quedarían en 8 teras porque va en un RAID 1. Pongo los discos en las bandejas, los pincho y en la parte trasera podemos ver los puertos de red. Tiene dos puertos de red, uno sería el de gestión y el otro sería propiamente el de datos. Aquí tenemos el DP340, que como os había mencionado antes tiene cuatro bahías. ¿Y que tiene de especial aparte de las cuatro bahías? Que este ya tiene un puerto de 10 gigabits por segundo y además tiene una caché con dos M2. Vamos a verlo. Vemos que tiene el puerto de gestión, que tiene, eso sí, ya aquí lo podemos ver, un puerto de 10 gigabits por segundo. Y en cuanto al almacenamiento, aquí tenemos las cuatro bahías con los cuatro discos, que vuelvo a insistir que ya nos vienen con el equipo. Y después en la parte de abajo, como podemos ver aquí, tendría para las M2, eso sí, ya sería para caché, unas M2 NVMe. Y en cuanto al DP7400, ya es para uso más enterprise. Como vemos, ya es enracable. Quitamos la tapa frontal. Aquí tenemos al aire las bandejas, irían 10 discos de 3,5 y 2 discos de 2,5 para la caché. Como podemos ver aquí, algo muy importante es que tiene doble fuente de alimentación, algo muy importante en un servidor de este tipo, y después tiene dos puertos de 10 gigabits por segundo y después el de gestión. Y algo muy importante es esto de aquí. Esta bahía o este slot número 11 sería una PCI Express donde podríamos colocar una tarjeta de red, en este caso de 25 gigabits por segundo. Y aquí lo podemos ver, los 10 discos de 3,5, dos discos de 2,5 SSD, en este caso no tenemos NVMe, viene de serie con 64 GB de RAM, se puede ampliar hasta los 512 y el procesador es un EPIC. Y aquí tenemos el DP7200 que acaban de lanzar, que es exactamente igual que el 7400, pero ¿qué es lo que cambia? El almacenamiento. Vamos a verlo.
Aquí lo podemos ver, tiene las 12 bandejas igual que el otro, tiene los dos puertos de 10 gigabits por segundo, tiene también la doble fuente de alimentación, tiene también la ranura de expansión con PCI Express. ¿Y dónde está la diferencia? Pues aquí la podemos ver. Tiene 32 GB de RAM en vez de la 64 que traía el modelo 7400, también es ampliable a 512. Tiene también 10 discos, pero esta vez son de 12 teras en vez de 20 teras como el otro. Y también tiene dos SSDs para caché, pero en este caso son más pequeños porque son de 1900 GB. Y bueno, y el procesador que aquí vemos que es el mismo. Una vez que ya tenemos todo esto claro, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver un vistazo general del software. Se llama Active Protect Manager y bueno, vamos a mi ordenador y os lo voy a enseñar. Vamos a echar un vistazo muy rápido al Active Protect Manager. Vais a ver que es muy fácil de usar, muy fácil de configurar. Como podemos ver en el panel central, en un simple vistazo ya vemos muchos datos. Vemos los equipos o las máquinas que estamos haciendo copia de seguridad, el tamaño de los datos y algo muy importante es esto de aquí, la relación de deduplicación, es decir, cuánto espacio, tanto en ancho de banda como en tamaño de disco, estamos ahorrando a la hora de hacer estos backups. Y aquí lo tenemos, vemos que la relación de reducción de datos es de 1,36 y como podemos ver, para respaldar los 6,4 teras que llevamos respaldados de momento, hemos utilizado 4,7 terabytes y nos hemos ahorrado 1,7 teras de almacenamiento y de transferencia de esos datos a la hora de hacer el backup. Evidentemente va a depender del tipo de backup que hagamos. Y aquí en un simple vistazo, ¿qué es lo que vemos? Las máquinas, es decir, de qué equipos estamos haciendo el backup, la infraestructura y los planes. Y luego finalmente, evidentemente, la gestión de usuarios, la configuración del sistema. Algo que es muy importante serían los planes, como vamos a ver ahora, y por supuesto las máquinas. Si yo me vengo a todo, aquí veo todas las máquinas independientemente del tipo que sean. Como podemos ver, tengo servidor de archivos, tengo ordenadores tanto como Windows como Mac. Aquí veo que tengo servidores, Windows Server. Si lo quiero ver más desglosado, aquí me vengo a ordenadores. Aquí los podemos ver. Veo los ordenadores de Windows y los ordenadores de Apple, de Mac. Los servidores físicos, estoy haciendo ahora mismo backup de 2 servidores de Windows Server. Los servidores de archivos, que este es una máquina de Synology, otro NAS. Y después estarían las máquinas virtuales, que yo ahora mismo no tengo ninguna. Si no sería tan sencillo como darle aquí a agregar. Evidentemente, primero tendríamos que agregar los hipervisores, que estaría aquí en infraestructura. Me vendría a hipervisores, agregar, iniciar y aquí está. Como vemos, aquí elegiría el hipervisor que yo utilizara, lo agregaría y ya está. Y lo mismo nos ocurriría con la nube. Yo ahora mismo no tengo ninguna nube, pero desde aquí también le daría a agregar y aquí tengo Microsoft 365. Evidentemente todo está enfocado en Active Protect para la seguridad del dato, de tal manera que todos los datos van a viajar siempre cifrados a través de un certificado SSL, se va a cifrar en origen, van a viajar ya cifrados. ¿Qué podemos ver en cuanto a las máquinas? Pues bueno, por ejemplo, me vengo a los ordenadores, veo el nombre del equipo y el sistema operativo, veo el estado de la copia de seguridad, veo que estas han sido correctas y ha habido un error, el tiempo que hace de la última copia de seguridad, el tamaño de los datos, vemos que alguno es muy importante, como por ejemplo este Mac que tiene 5,1 terabytes de almacenamiento. Esto que voy a explicar ahora, que es muy importante, el tipo de plan de protección, porque podemos configurarlo de varias maneras. Y finalmente, en qué máquina hemos hecho la copia de seguridad. En mi caso, el DP320, si tuviera varias máquinas, aparecería aquí en cuál de ellos hemos hecho la copia de seguridad. Y exactamente aquí lo mismo, si tuviera una copia de seguridad de destino, me aparecería la máquina donde he hecho la copia de seguridad. Y aquí en un simple vistazo vemos las copias de seguridad. Como podemos ver, vemos los días en los que se ha hecho la copia de seguridad, si ha habido algún problema. Aquí exactamente lo mismo, vemos los días que ha habido una copia de seguridad, si ha habido algún error. Estos errores generalmente es porque la máquina estaba apagada. Y la gestión es tan sencilla como venir aquí, decirle hacer copia de seguridad si la queremos hacer ahora. Evidentemente, generalmente siempre son programadas y se hacen de manera automática. Evidentemente doy por hecho que si tienes una empresa o un negocio, tienes un sistema de backup, tienes un sistema para poder proteger esos datos. Ya sabes que muchas veces te he explicado que teníamos que tener una política llamada 3-2-1, pero eso ya se ha quedado anticuado porque ahora tenemos que ir a lo que se llama el 3-2-1-1-0. ¿Qué es eso? Pues bueno, sería una ampliación del famoso 3-2-1, que sería 3 copias de seguridad en 2 formatos diferentes, una deslocalizada, pero algo muy importante, una que sea inmutable, porque hoy en día los ransomware y los borrados accidentales o cualquier otro problema de borrado de datos está al orden del día. Y después también tendríamos que verificar que esa copia de seguridad o esas copias de seguridad se puedan restaurar.
Si tú tienes una copia de seguridad y no verificas que esa copia de seguridad la puedes restaurar, realmente no tienes nada. Vamos a ver qué es esto de los planes de protección, que está muy bien. ¿Y por qué? Porque nos va a ahorrar muchísimo trabajo. Nosotros vamos a configurar como unas plantillas, como unos perfiles de copia de seguridad, bien sea de servidores, de ordenadores, de Windows, de Linux. Vamos a configurar allí las características que queremos que tenga esta copia de seguridad, y luego cuando tengamos que configurar una copia de seguridad en un ordenador, en un servidor, donde sea, es tan fácil como esta copia de seguridad que ya tenemos como preconfigurada, aplicarla y ya está. Yo tengo creados estos planes de protección y básicamente ¿qué es lo que hacen? Nos dicen cómo queremos que se haga la copia de seguridad. Y si quisiéramos crear un plan sería tan sencillo como darle a crear un plan. Y esto de aquí serían, si queremos los datos que sean inmutables, es decir, WORM. Yo de hecho tengo algún equipo que está precisamente con este tipo de copia de seguridad, o si no, una copia de seguridad como si dijéramos normal, sin WORM. Y ahora aquí tendría las reglas o los ajustes del tipo de copia de seguridad que queramos, como por ejemplo puede ser la retención, es decir, cuántas versiones quiero conservar, durante cuántos días, cuándo quiero que se haga la copia de manera manual, automática, diaria, semanal, horaria, lo típico de todas copias de seguridad. Y aquí podemos decirle si además va a ser para un Windows, para un Mac, para un servidor físico, para Linux, para un servidor de archivos, qué tipo de máquina queremos. Y si queremos podemos agregar o crear uno con los ajustes personalizados como nosotros queramos. Puedo decirle que me haga una copia de seguridad de toda la máquina, solo del sistema, hacerlo de manera personalizada. Me vuelve a pedir si lo quiero hacer de manera manual, de manera automática. Es decir, vemos que es muy granular, que es muy configurable. Y desde aquí, bueno, le daríamos siguiente y lo terminaríamos. No lo voy a hacer porque no tiene ningún sentido. Algo muy importante es que una vez que tenemos estos planes creados, serán los planes que aplicaremos a la hora de hacer la copia de seguridad de las máquinas. Tened en cuenta que aquí podemos tener todas las opciones que nos haga falta, y después cuando queremos configurar una copia de seguridad de un ordenador, no hay que configurar uno a uno, directamente le aplicamos el plan que previamente tenemos preconfigurado y ya está. Ya tenemos creados los planes de protección, y ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar estos planes de protección, vamos a configurar un backup en donde sea, en un servidor, en un ordenador, en donde sea. ¿Cómo se hace? Pues muy sencillo. En primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Descargar el agente, es decir, tenemos que descargar como un programita que va a estar corriendo en segundo plano en la máquina que queramos hacer la copia de seguridad. Vais a ver que es muy sencillo, que se descarga, se instala, y a través de ahí ya se van a poder, como si dijéramos, sincronizar, o se van a poder hablar, en este caso el Active Protect, es decir, el servidor donde vamos a realizar la copia de seguridad y el equipo al que vayamos a realizar la copia de seguridad. Venga, vamos a verlo. Vamos a proceder a la configuración, en este caso en un ordenador con Windows, para lo cual lo primero que tenemos que hacer es descargar el agente. Le damos a descargar, aquí lo tenemos para Windows y para Mac, lo descargamos para Windows y lo instalamos. Y ahora que me pide, evidentemente, la dirección del servidor. Y ahora aquí la clave de conexión, ¿qué clave de conexión es? Pues esta de aquí, los planes que teníamos aquí, o lo que es lo mismo, le digo administrar claves y aquí estarían las claves que ya tengo preconfiguradas, o lo que es lo mismo, los tipos de copia de seguridad que ya he preconfigurado. No tengo que volver a cada ordenador configurar uno por uno. Esta sería la copia inmutable de WORM. Aquí me dice el tipo de retención que tiene, que es una copia de toda la máquina, que será la copia de seguridad a las 3 de la tarde. Esta de aquí arriba exactamente lo mismo, me dice el periodo de retención, me dice qué tipo de copia de seguridad es. Si quisiera alguna diferente le daría a crear, pero vamos a copiar, por ejemplo, esta de aquí. Copio ya este código y ahora me vuelvo otra vez aquí y con darle a pegar automáticamente ya tiene toda la configuración. Le digo siguiente, me avisa que el certificado es un certificado de Synology, le digo que sí y aquí tengo ya el resumen y le digo finalizar. Ahora me dice que ya está listo para hacer la copia de seguridad, y si quiero hacer una copia de seguridad ahora le digo que OK. Y aquí está, esperando copia de seguridad. ¿Y cómo sería en el caso de un servidor, por ejemplo con un Windows Server o con un Linux? Pues exactamente igual, descargaríamos el agente, lo instalaríamos y ya está. ¿Que quisiera hacer una copia de seguridad de un servidor físico? ¿Cómo se haría? Exactamente igual, le daría a agregar, me pregunta qué tipo de equipo, si es un Windows, si es un Linux, bien Linux con la versión de paquete dev o RPM, la descargaría, obtendría la clave de conexión, instalaría el agente. Vamos a verlo.
Aquí tengo uno de los Windows Server y aquí está el agente instalado. Al igual que antes, si le doy aquí, aquí puedo ver el agente y se procedería de la misma manera. Una vez que tengo instalado el agente, que se instala exactamente igual, ya se procede a hacer automáticamente las copias de seguridad. Ya tenemos nuestras copias de seguridad programadas, se están realizando porque evidentemente una copia de seguridad tiene que estar siempre programada, tiene que ser algo desatendido, si no para mí no es una copia de seguridad, si hay que hacerlo de manera manual. Está funcionando, pero ¿qué ocurre? Que como he dicho al principio del vídeo, tenemos que verificar que esas copias de seguridad se puedan restaurar. ¿Cómo se hace? Pues muy sencillo, tenemos que crear un pendrive o en el caso de que lo hagamos a través de una máquina virtual, tenemos que crear una ISO, de tal manera que en el caso de que queramos restaurar un servidor o un ordenador, pincharemos el pendrive en el ordenador que queramos restaurar, en el hardware que queramos restaurar, o si se hace a través de una máquina virtual, a través de la ISO, y procedemos a la restauración. Y si, tal como esta máquina, quisiera restaurar cualquier archivo, ¿qué es lo que haría? Me vendría aquí a abrir portal de recuperación. Aquí veo todas las copias de seguridad que ya tenía. Es muy granular. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos hacer una restauración de un equipo completo, por el motivo que sea, queremos restaurar un equipo completo, pero a lo mejor queremos ver, por ejemplo, unos archivos de un equipo de hace un tiempo y solo queremos restaurar o queremos recuperar o queremos ver esos archivos que estaban en ese equipo. Puedo ir a la copia de seguridad del día y de la hora que yo quiera, por ejemplo, hasta de aquí. Aquí ya me sale el sistema, me vengo, por ejemplo, a C, Users, Documents, y aquí tengo ya todas las carpetas y todo el contenido que tenía dentro de la carpeta Documents. Quien dice Documents, Downloads o cualquier otra carpeta. Y después, de cara a la restauración, igual podemos restaurar el equipo completo o podemos restaurar parte de un equipo. Vamos a restaurar, por ejemplo, este equipo de aquí. Al igual que antes, le diría a abrir portal de recuperación. Aquí me dice las copias de seguridad que ya tengo. Ahora, para restaurar el equipo, ¿qué me hace falta? Me hace falta o bien un pendrive para poder arrancar desde ese pendrive un ordenador físico o una ISO si quiero hacerlo a través de una máquina virtual. Le daría a descargar, lo descargaría, ya lo he hecho, y ¿qué es lo que haría? Generaría ese pendrive que ya lo tengo o la ISO para la restauración. Y ahora vamos a proceder a la restauración de un equipo. Arrancamos desde el pendrive. Y aquí lo tenemos, el asistente de recuperación, de tal manera que ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues como es lógico, poner la dirección del servidor y las credenciales. Decimos siguiente, proceder de todos modos y ya está. Aquí veo todos los equipos de los que tengo el backup y ahora decido cuál quiero restaurar. Por ejemplo, este de aquí. Le digo siguiente y ahora me pregunta qué tipo de restauración quiero hacer. Es decir, de todo el dispositivo completo, de todo el equipo a la vez, o si quiero restaurar partes del sistema. Por ejemplo, imaginad que yo quisiera restaurar un volumen específicamente o solo el sistema, pero voy a decirle todo el equipo completo. Le digo siguiente, me pregunta qué copia de seguridad quiero, porque tengo estas copias de seguridad. Le voy a elegir la última, como es lógico, pero podría elegir cualquiera de ellas. Aquí me da ya todos los datos y le digo siguiente. Me dice que evidentemente se van a borrar todos los datos, le digo que sí y ya está. Y ya empieza la restauración. Aquí está, ya empieza a restaurar. Aquí tengo la velocidad de la red, la velocidad a la que está restaurando. Así que lo voy a pausar y nos vemos cuando haya terminado. Ya lo ha completado y ahora le digo finalizar. Ahora ya es cuestión de meter la contraseña y arranca sin ningún problema. Y aquí lo tenemos con todo el software que teníamos instalado. De hecho, volvemos a ver que está instalado el agente. Y si yo ahora me voy al explorador de archivos, me vengo a descargas. Aquí tengo todo lo que había descargado. Si me vengo a imágenes, aquí tengo las imágenes y tengo todos los archivos que tenía tal y como estaban en el último backup o en el backup que hubiera elegido. Y luego finalmente tenemos los clústeres. Los clústeres nos pueden venir muy bien porque, en primer lugar, tendríamos el sistema de failover, es decir, si tenemos dos Active Protect configurados para que si falla uno entre a funcionar el segundo para no tener ningún problema, eso lo podemos configurar. Y algo que también es muy importante de cara a los clústeres es que podemos configurar clúster, podemos configurar un sistema multisede de tal manera que si tenemos diferentes oficinas repartidas por todo el mundo o por un país o por donde sea, podemos configurarlo de tal manera que la gente de IT que está administrando todo este sistema lo pueda hacer desde una gestión única, una gestión centralizada.
puede configurar o puede administrar hasta 2.500 servidores a la vez, de tal manera que nos va a ahorrar muchísimo tiempo y muchísimos costes de mantenimiento. Como habéis podido ver, la interfaz gráfica de Active Protect Manager es muy sencilla, es muy intuitiva, pero ¿qué ocurre? Que si os habéis fijado no podemos acceder a la configuración de la red, ni podemos ver la configuración de los discos, nos falta parte del sistema de configuración de DSM. Vuelvo a decir que es un DSM recortado. ¿Y por qué ocurre esto? Muy sencillo, porque tenemos dos interfaces para acceder. Una que sería por donde viajarían los datos para hacer estas copias de seguridad, y luego, como ocurre en todos los servidores a nivel profesional, tenemos una interfaz de gestión que básicamente solo sirve para eso, para la gestión, para poder acceder, para gestionar el equipo. Así que venga, vamos a verlo cómo se hace y vais a ver que es un sistema recortado, pero que desde ahí se puede configurar todos los parámetros. Como podemos ver, la gestión es muy sencilla, tanto de los ordenadores como de las máquinas virtuales, como la restauración. Aquí en el panel de control vemos todo, pero ¿cómo configuramos o cómo realmente tenemos acceso para ver los discos o para configurar la red? Porque aquí no hay ninguna opción. Pues muy sencillo. Tenemos que venir aquí a la gestión. En este caso yo lo he configurado en el 5002. Y aquí tenemos un sistema de Synology como si fuera un DSM, pero muy recortado. ¿Por qué? Porque no tiene sentido tener un DSM completo, porque realmente no es un DSM. Solo necesitamos la parte de los backups. Si yo me vengo aquí al panel de control, aquí tengo la red, tengo las interfaces de red, las dos interfaces de red, tanto la de administrador como la que es propiamente para hacer los backups, las rutas estáticas, el DNS, el acceso externo a través del DNS propio de Synology, pero como podemos ver, muchísimas de las opciones de DSM no están. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido. Y luego, si me vengo al administrador de almacenamiento, aquí están los dos discos y lo que es la configuración del RAID la hace de manera automática. Básicamente no hay nada que configurar aquí, como mucho es programar la depuración de los datos, ver el estado de los discos, aquí está, y poquito más. Y si quisiéramos controlar la velocidad de la red, la CPU, la RAM, todo esto la tendríamos como siempre aquí en el monitor de recursos. Y otra opción que para mí es muy interesante son los planners de archivado. ¿Qué es esto? Muy sencillo. Nosotros estamos haciendo backup de un servidor, de una máquina, de un ordenador, da igual, de la nube. Estamos haciendo esos backups, pero imaginad que nosotros tenemos, por ejemplo, por poner el caso, un ordenador de una persona pues que, bueno, que ya no está en la empresa. Queremos guardar ese backup, queremos guardar esa máquina por si el día de mañana hubiera algún dato que nos hiciera falta, o si quisiéramos restaurar esa máquina, pero ya no vamos a estar haciéndole backup. ¿Qué es lo que hacemos? La archivamos, la guardamos para el día de mañana si queremos consultarla o queremos restaurarla. Es muy sencillo de hacer y para mí es algo que es muy útil. Venga, vamos a verlo. Por supuesto, como siempre, se puede configurar todo. Yo tengo aquí esta máquina de aquí, este iMac, vamos a verlo. Es una máquina que ya está inactiva, pero sin embargo, si quisiera, podría ver sus datos. Aquí está, puedo acceder a él. Y bueno, por ejemplo, download. Aquí está. Ahora ya tenemos una idea bastante clara de lo que es Active Protect de Synology. Como habéis podido ver, está muy enfocado a empresas, sobre todo a empresas que no les importa pagar un poquito más por el tema del sobrecoste que tienen los discos, de ser discos originales de Synology. ¿Por qué? Porque lo que están buscando es una estabilidad, una robustez, una seguridad del sistema. Vuelvo a repetir, para mí Synology tiene el sistema más estable y más seguro de todas marcas de NAS, y bueno, eso es lo que realmente estás pagando. No estás pagando solo un hardware, estás pagando un hardware y un software. Evidentemente hay más cosas que no he explicado para no alargar tanto el vídeo. Por ejemplo, tiene AirGap. ¿Qué es esto de AirGap? Pues muy sencillo. Como estamos buscando siempre la seguridad de los datos, podemos configurar que los backups o que estas máquinas se desconecten a según qué horarios, que se desconecten tanto físicamente como lógicamente. También podemos tener una gestión muy importante de usuarios de cara a acceder a estas máquinas. Bueno, la seguridad del dato es lo fundamental en este tipo de equipos y realmente eso es lo que estamos pagando, un software y un hardware específicamente diseñado para proteger los datos de una empresa, para que el día de mañana, si tenemos cualquier problema, poder rescatarlos de una manera fiable, segura y sin problemas. Y creedme, si vosotros o vuestra empresa se ve un día involucrado en una pérdida de datos por un fallo crítico, las empresas que hayan tenido un buen sistema de prevención y que tengan una buena política de respuesta ante un fallo crítico, lo vais a agradecer. Porque, como dice el refrán, en estos casos más vale prevenir que curar. Y también os digo una cosa, el tema de backup, el tema de la seguridad no es un gasto, es una inversión.
Las empresas que no tengan claro que esto es una inversión y no es un gasto van desencaminadas. Y bueno, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, dale un like, compartidlo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.